Hola, hola, buenos días. Me copian, Arnold. Doctor, buenos días. Lo escuchamos. Ya vamos a comenzar. Ya voy a poner la pantalla completa. Está grabando, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, vamos a comenzar con la clase número 5, lo que son disfunciones sexuales en el varón. Cuando hablamos de una disfunción sexual, nos referimos a que es un trastorno que dificulta o impide el mantenimiento de relaciones sexuales satisfactorias, relacionadas generalmente con la respuesta sexual, el deseo, el orgasmo o el dolor. Las causas de las disfunciones sexuales pueden ser físicas, psicológicas o ambas, o sea, se combinan a la vez en muchos casos. Para hablar de este tipo de disfunciones tenemos que tener claro, y lo que se ve con mayor frecuencia en la consulta urológica, es la disfunción eréctil. ¿Qué es la disfunción eréctil? Es el trastorno de la erección en el hombre y se define como la incapacidad persistente para conseguir y mantener una erección suficiente para poder llevar a cabo una relación sexual satisfactoria. Es en realidad el problema más común entre los hombres que acuden a la consulta, entre aquellos que confiesan, ¿no? o quieren atacar el problema, porque hay otros que lo mantienen en secreto y solo su pareja y él saben su problema. Entonces, este problema en realidad presentarse en en el 25% de las relaciones o intentos de relación sexual. Es decir, una sola vez que tenga el problema no nos hace un diagnóstico, no tiene que este problema hacerse permanente. Entonces se habla de que un 25% de relaciones de intentos de relación sexual deben ser frutos por una disfunción eréctil para hacer el diagnóstico. La disfunción eréctil es un trastorno de alta prevalencia, como les comentaba, a nivel mundial, y que fatalmente se incrementa con la edad, ¿no? Cuando uno comienza a aumentar en edad, comienza ya a tener problemas en la erección. Se ha demostrado que la disfunción eréctil es el primer indicador clínico y marcador de una disfunción endotelial, así como de enfermedad cardiovascular en el varón maduro e incluso como parte de un síndrome metabólico de fondo. Es decir, vamos a ver que a veces la disfunción eréctil no se presenta en sí como, no en sí, mejor dicho, es la causa de un problema global, sino es un síntoma y un problema de fondo, ¿no? Que generalmente tiene que ver con un tema de tipo cardiovascular. Y en varones ya mayores hablamos del síndrome metabólico, y lo veremos más adelante, ya como patología, para que entiendan cómo la disfunción eréctil nos va a evidenciar un problema de fondo que digamos va a necesitar un tratamiento más complejo. Algunos estudios pues han relacionado la disfunción eréctil con la edad, ¿no? De tal manera que se ha visto que la prevalencia en pacientes después de los 60 años se incrementa dramáticamente, ¿no? ¿Cuáles son las causas que generalmente se encuentran cuando encontramos un paciente que presenta disfunción eréctil? Una de las principales causas endocrinológicas de la disfunción eréctil en todo el mundo lo considera la diabetes mellitus, ¿no? Que es un problema, digamos, que se ha convertido en una pandemia a nivel mundial, y se calcula pues que una prevalencia de disfunción eréctil en la diabetes mellitus es de hasta casi el 50% de los pacientes varones con diabetes mellitus va a padecer de disfunción eréctil, ¿no? O sea, la mitad de los pacientes, y eso es bastante. Y puede deberse principalmente pues por daño a los nervios y por problemas en la circulación del pene, o sea, afecta a nivel microvascular y a nivel nervioso, ¿no? Y que son, como ya hemos visto en la parte anatómica, factores importantes para poder garantizar una buena erección en un varón, que tanto sus nervios como su circulación estén funcionando bien. ¿Cuáles son o se consideran, pues, en todo caso, en factores de riesgo mayores para una disfunción eréctil? Entonces vamos a ver ahí, de acuerdo a los estudios que se han hecho, a la cabeza vamos a ver a la diabetes mellitus, a la hipertensión arterial, vamos a ver también a problemas relacionados con la próstata, ¿no? Entonces vamos a ver que mayormente la diabetes, la hipertensión, la cardiovascular y la hipercolesterolemia van a ser, digamos, causas o factores de riesgo, ¿no? Así entre otros, ¿no? De tal manera que cuando nosotros vemos un paciente integral que viene por disfunción eréctil, tenemos que vernos, digamos, obligados a averiguar primero si el paciente es hipertenso o no, cómo está el nivel de triglicéridos en ese paciente,
cómo está su glicemia y finalmente cómo está su peso, ¿no? O sea, estamos hablando acá de la circunferencia abdominal, ¿no? Generalmente son pacientes con sobrepeso o obesos que comienzan a tener este problema. Sobre este tema, en los exámenes del MIR también han hecho preguntas, ¿no? En la pregunta 106 del año 2008 decía, ¿cuál cree usted que es el trastorno endocrino que provoca mayor prevalencia de la disfunción eréctil? Lo acabamos de ver, ¿no? Ojo cerrado, pero esas eran las alternativas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La 1, diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Entonces, esas cosas le van a preguntar, por eso que hacemos hincapié para que ustedes lo vayan grabando en su memoria y cuando sean sujetos a una evaluación, pues no caigan en este tipo de preguntas. Se estima que el 79% de los hombres que presentan disfunción eréctil tienen sobrepeso, ¿no? Y usualmente van a meter un índice de masa corporal de 25 kilogramos por metro cuadrado o mayor. Y un índice de masa corporal que está en el intervalo entre 25 y 30, que ya es un sobrepeso evidente, se asocia a 1.5 veces más riesgo de padecer disfunción eréctil. Y valores de más de 30, ¿no? Ya nos habla que es un paciente obeso y este aumenta su riesgo a 3 veces más, ¿no? En comparación con alguien que no tenga sobrepeso a tener disfunción eréctil. Entonces, como ustedes comprenderán, es importante entonces evaluar en estos pacientes el índice de masa corporal y explicarle a estos pacientes que no basta con darle una pastilla mágica que resuelva sus problemas, sino que es un problema integral que el paciente tiene que entender que tiene que cambiar su estilo de vida, lo cual implica su dieta, ¿no? Porque si no, el sobrepeso no lo va a dejar y eso lo va, digamos, a prácticamente a sentenciar para que padezca de la disfunción eréctil en el futuro. Los hombres con exceso de peso suelen sufrir una reducción en la producción de testosterona, además, miren cómo se complica la cosa, lo que afecta a su líbido y la calidad de su erección. Además que suelen llevar asociados otros trastornos que también contribuyen a potenciar una disfunción eréctil. Entonces la clave radica, como ya vimos anteriormente, en la presencia, cuando vimos la fisiología de la erección, del óxido nítrico. Entonces este vasodilatador no es el encargado, pues, es el encargado de iniciar la erección, y los obesos tienden a producir menos óxido nítrico, imagínense. Miren cómo va afectando el tema global, debido a una disfunción endotelial, entendida como una alteración de la capa más interna de los vasos sanguíneos. Además, vamos a ver que existen evidencias de un déficit de testosterona y una disminución del deseo sexual en una buena parte de los obesos, aunque no en todos, ¿no? Entonces, miren cómo la obesidad va complicando el tema de la disfunción eréctil. Primero, afecta al óxido nítrico, van a producir menos los obesos, y además de eso van a ver que presentan un déficit de testosterona, ¿no? Que se asocia pues a una baja de la libido. Y eso se presenta en los bebés obesos, no en todos, pero en la mayoría. Entonces, ojo con eso a la hora de evaluar pacientes. Entonces, cuando hablamos de las causas de la disfunción eréctil, tenemos que tener claro que el síndrome metabólico deteriora la calidad de vida de los hombres, ¿no? Se hizo un estudio, ¿no? Y justo en esta tablita lo hemos plasmado para que vean qué relación tenían, ¿no? Algunas alteraciones, algunos síntomas que se presentaban en relación a la circunferencia abdominal de estos pacientes, ¿no? Se hizo un grupo que tenía menos de 90 de abdominal, menos de centímetros, uno que estaba entre 90 y 99 y otro que tenía más de 100 centímetros de peso abdominal. Y se ve claramente, ¿no? Que en estos pacientes que tienen una medida mayor de 100 centímetros, la disfunción eréctil se presenta casi en el 75%, trastorno de la eyaculación 65%, comienzan a tener ya problemas urinarios, más de 8 micciones en 24 horas, más de 2 micciones durante la noche, la nicturia, hipertensión arterial, enfermedad coronaria y diabetes mellitus, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del síndrome metabólico, nos vamos a ver que engloba un grupo de condiciones que lo ponen en riesgo de una enfermedad cardíaca y diabetes de tipo 2. ¿Y cuáles son estas condiciones que aparecen? Uno, la hipertensión arterial, la glucosa elevada en la sangre. Recuerden que cuando evalúan un paciente, el punto de corte siempre es 100 miligramos. Obviamente, para hablar de diabetes, pues por lo menos tiene que tener más de 120, pero ya cuando el paciente comienza a tener más de 100, ya hablamos que ese paciente está
a un paso al verse diabético, hay que alertarlo. Los niveles sanguíneos elevados de triglicéridos, la dislipidemia, los bajos niveles sanguíneos de HDL, que es el buen colesterol, y el exceso de grasa alrededor de la cintura de la sinusoide abdominal. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, hay que realizar una historia clínica, sexual y psicosocial detallada y una exploración física completa, ¿no? Que incluya valorar el índice de masa corporal. El objetivo, bueno, es la valoración de los trastornos médicos subyacentes que puede tener este paciente y diferenciar entre causas orgánicas, psicógenas y uso de medicamentos, ¿no? Generalmente, ya en pacientes mayores, las causas orgánicas van a predominar, mientras que en pacientes más jóvenes ya entran las causas psicógenas, ¿no? Pero estamos hablando ahora principalmente de pacientes ya mayores. Entonces, la disfunción eréctil, más que un problema, es un síntoma, más que una enfermedad. Siempre se debería buscar la condición o patología subyacente causante. O sea, nos está alertando que este paciente trae de fondo algo más que podría ser parte de un síndrome metabólico. Entonces, la disfunción eréctil se ha clasificado en dos grandes grupos. La de tipo psicógena, que se produce en pacientes más jóvenes, y la orgánica en pacientes ya mayores. La diferencia entre ambas, para que hagan un diagnóstico diferencial, ¿no? La psicógena es de inicio repentino, brusco. La orgánica es de inicio gradual, poco a poco se va incrementando. La psicógena tiene una pérdida inmediata y completa, súbita, mientras que en la orgánica la progresión es incremental, va yendo de a pocos, y se presenta como parte de una disfunción global, ¿no? Que digamos, implica otro tipo de alteraciones metabólicas. En cambio, la psicógena, la disfunción suele ser situacional a veces, ¿no? Por determinada situación que el paciente está pasando. Y vamos a ver una diferencia fundamental entre ambas, ¿no? En la psicógena, el paciente casi siempre va a presentar erecciones matutinas. Es decir, cuando uno amanece, se levanta con una erección. Eso es natural cuando el paciente tiene difusión eréctil psicógena. Mientras que cuando es de tipo orgánica, esas erecciones matutinas son muy pocas o pueden no estar presentes. Es una diferencia muy importante que hay que tener en cuenta. Sobre esto, pues, para poder hacer el diagnóstico se han hecho muchas escalas e índices, ¿no? El más conocido y más documentado es el Índice Internacional de Disfunción Eréctil, que engloba un cuestionario de 15 preguntas para hacer un diagnóstico. Obviamente, esto es lo ideal y que se debería hacer en una consulta, pero a veces con la sobrecarga de pacientes que hay, es un poco complicado aplicarlo. En ese sentido, se redujo, ¿no? Se hizo un cuestionario más reducido, ¿no? Que es el cuestionario para hombres, que es el mismo índice como el anterior, ¿no? Índice Internacional de Función Eréctil, pero 5. ¿Qué significa? Que este cuestionario para la sociedad masculina se basa en el índice internacional de la función eréctil que hemos visto en la diapositiva anterior, y fue diseñado con el fin de suministrar un instrumento diagnóstico abreviado, ¿no? Porque el otro eran 15 preguntas. Se ha reducido a solo 5 preguntas para evaluar la disfunción eréctil, y sin embargo, a pesar de eso, conserva el grado de sensibilidad y especificidad que no debe perder el índice. Entonces, se debe precisar que a estos pacientes, cuando se le hace un interrogatorio, se debe indicarles y tomar en cuenta que la información que dan debe tener una antigüedad no mayor de 6 meses, ¿no? Los últimos 6 meses sobre los cuales ustedes le van a preguntar. Porque hay pacientes que tienen el problema pues años, ¿no? Pero no nos interesa saber cómo fue en años previos, sino en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces se establecen las 5 preguntas y en base a eso se les da una calificación de tal manera que al final se elabora un puntaje, ¿no? Entonces se ha dicho que pacientes, ¿no? A medida que los pacientes presentan, digamos, valores más bajos, su problema va a ser más trágico, a diferencia de que presentan puntuaciones más elevadas. Entonces aquí se ha visto, por ejemplo, que mayormente el punto de corte para valorar una disfunción eréctil es 21 de puntuación. Es decir, pacientes que alcanzan una mayor puntuación de 21 para arriba, digamos, no presentarían un problema evidente que necesita un tratamiento. Mientras que pacientes que produzcan puntuaciones por debajo de 21, por ejemplo, los que tengan de 5 a 7, pues una disfunción eréctil severa, puede ser moderada o leve a moderada. Entonces nosotros podemos catalogar
una escala para un diagnóstico y también evaluar los tratamientos en base a esta escala. Con respecto a la evaluación diagnóstica, aparte de este índice internacional, también tenemos nosotros que hacer un examen físico del paciente. Entonces vamos a ver que tenemos que considerar cuál es la presión arterial que trae este paciente, cómo están los pulsos femorales y pedales o pedios, el peso y la talla para valorar el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal. Aparte de eso, pues se pueden ver otras alteraciones que también pueden explicar el problema, como una ginecomastia, por ejemplo. No hay que hacer exámenes genitales externos y a veces hasta un tacto rectal para ver el tamaño de la próstata. Cuando hay hipogonadismo o cuando hay enfermedades como la enfermedad de Peyronie, ¿no? Con una desviación del eje del pene que va a imposibilitar que este pene tenga una erección adecuada. Con respecto al laboratorio, ¿cuáles son los exámenes básicos que debemos de pedirle a este paciente? Lo que es la bioquímica sérica, la glucosa en ayunas, fundamental, una biometría hemática completa, el perfil lipídico, ¿no? Colesterol, triglicéridos, todos los elementos del perfil lipídico, y si es posible el dosaje de testosterona sérica. Ya pruebas que no son, digamos, ya de evaluación tan necesarias, son los niveles de prolactina, tiroidea, que son más complejas, el PSA sérico del paciente, un examen de orina, ¿no? Al menos que tengamos estas 5 primeras, ya tenemos una idea clara de frente a qué paciente estamos. Con respecto al manejo de estos pacientes, no tenemos una escala de manejo también, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener que el reconocimiento de la disfunción eréctil es un signo de alarma, ¿no? Que puede estar hablando de una enfermedad vascular silente, como les comenté al principio. Un hombre, pues, con una disfunción eréctil que aparentemente no tiene síntomas cardíacos, puede tener una enfermedad vascular de fondo, ¿no? Solo que lo que le está alertando primero, lo más sensible es la erección, pero ya el paciente tiene problemas que todavía no lo nota, pero que ya nos está diciendo que algo está pasando ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre esto también en el MIR han seguido haciendo preguntas, ¿no? Y en el 2005 preguntaron, decía la pregunta, varón de 78 años, sexualmente activo, ¿no? Que acude a nuestra consulta por impotencia de reciente comienzo. Sus erecciones han sido progresivamente menos intensas hasta impedir totalmente la penetración. Tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, hipertensión, y ha estado tomando aspirina y atenolol desde hace años. No es diabético. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de la disfunción eréctil en este paciente? Con respecto a eso, las alternativas fueron las siguientes. Dice varón de 78 años, sexualmente activo. Enfermedad vascular. Claro, y dice que tiene problema de cardiopatía isquémica e hipertensión. Entonces, ¿cuál es la causa más probable? La enfermedad, 4. ¿no? Entonces, más o menos vemos por dónde va el tema. Con respecto a los tratamientos, ¿no? De la disfunción eréctil, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. También el manejo es multidisciplinario. Tenemos que tener claro su información de su actividad sexual, los hábitos de vida de este paciente, y ver qué tratamientos médicos de fondo tiene, ¿no? Y poder ya aplicar una terapia sexual con un tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, tenemos 3 líneas de tratamiento para estos pacientes. Y la primera es la que de repente pueden tener acceso ustedes, las otras 2 ya son de especialidad, pero igual los voy a mencionar, ¿no? En la primera línea, pues usamos los inhibidores de fosfodiesterasa 5 que ya hemos comentado, como son el sildenafilo, el tadalafilo, el vardenafilo, ¿no? Lo primero que hay que usar. Y entonces escalonado, si estos de acá no funcionan, ya vamos a la segunda línea, ¿no? Que ya es la inyección intracavernosa, o sea, hay que inyectar dentro del pene, ¿no? O dispositivos de constricción al vacío o fármacos intrauretrales que ya son más invasivos y hay que entrenar bien al paciente para que lo use adecuadamente, ¿no? Y ya cuando estos fracasan, la última alternativa ya es un implante, una prótesis peniana, ¿no? Que ya es prácticamente un tema mecánico que no depende ya de su bioquímica y que pues ya al paciente al menos le da la satisfacción de poder hacerle bien a su pareja, ¿no? Que él mismo ya de repente no sienta ninguna satisfacción. Bueno, hasta ahí la primera parte. Ya vamos a
pasar a la segunda presentación y ahí haremos un break. Déjenme buscar y ahí los voy a presentar. Un momentito. ¿Ve la presentación, chicos? Sí, doctor. Un momentito, por favor. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la enfermedad de transmisión sexual. Vamos a enfocar principalmente, pues, en culturología lo que produce en el varón. Ya cuando vean el tema de patología en ginecología, les hablarán lo que es la patología en mujeres, ¿no? Pero nosotros vamos a enfocar lo que es el tema en varones. Cuando hablamos de enfermedad de transmisión sexual, tenemos que conceptualizar que se denominan enfermedades de transmisión sexual o ETS o ITS a las infecciones que se contraen principalmente cuando hay contacto sexual. Es decir, por mantener relaciones sexuales con alguien que esté infectado. Repito, hablamos de el contacto sexual y son enfermedades que se producen por relaciones sexuales con alguien que esté infectado. ¿Me están escuchando, no, Arnold? Sí, doctor. Sí, doctor. Continuamos. Entonces, cuando hablamos de áreas de transmisión sexual, tenemos que entender que este es un problema de salud pública, ¿no? Tanto en entornos sociales pudientes como en sitios de recursos más limitados. O sea, esto no tiene que ver con el nivel socioeconómico muchas veces de los pacientes. Y también hay que entender que estas enfermedades de transmisión sexual pueden ser muchas veces asintomáticas, ¿no? Pero, sin embargo, pueden producir complicaciones graves y serias. El objetivo inmediato de la detección de la transmisión sexual debe ser identificar y tratar a las personas infectadas antes de que éstas puedan desarrollar complicaciones por tener esta enfermedad. Además de identificar, evaluar y tratar a sus parejas sexuales, ¿no? Para poder prevenir la transmisión o propagación y la reinfección. Cuando hablamos de las enfermedades de transmisión sexual, o también llamadas venéreas antiguamente, tenemos que entender que los agentes causales de las enfermedades de transmisión sexual o venéreas pueden ser bacterias, virus, ¿no? Hongos, protozoos o ectoparásitos, ¿no? Que ahora también se catalogan de transmisión sexual. Lo más frecuente y lo que vamos a revisar más por motivos académicos son los agentes etiológicos de tipo bacterianos o virales, ¿no? Pero tienen que saber que todos estos pueden, digamos, conceptuarse como enfermedad de transmisión sexual. Se clasifican en enfermedades que tienen curación y en otras que ya no tienen curación. Ahora, cuando hablamos de incurables, no necesariamente hablamos que son mortales, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Dentro de las que son curables, hablamos de las virus bacterianas de los genitales, que al ser diagnosticadas a tiempo y con un tratamiento específico, bien enfocado, van a ser curadas completamente y erradicadas del paciente. Hablamos de enfermedades incurables, que son mayormente infecciones de tipo virales, ¿no? Que tienen un curso crónico o intermitente. Y estos pacientes pues, pueden llevar un tratamiento que logra mejorar y evitar complicaciones
en los picos de enfermedad, sin embargo, inexorablemente el virus va a permanecer en su cuerpo durante toda su existencia. Entonces eso también hay que tenerlo claro. Cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual curables, por ejemplo, vamos a hablar de las clamidias, vamos a hablar de sífilis, de gonorrea, chancro o vulvovaginitis en las mujeres. Y cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual incurables, a la cabeza tenemos al VIH o SIDA. También tenemos en la actualidad muchos, se está hablando del virus papiloma humano, las hepatitis de tipo B y el herpes genital, ¿no? Que también lo vemos con frecuencia. ¿Cuál es el manejo de caso que se da en la enfermedad de transmisión sexual? Como ustedes comprenderán, los diagnósticos son a veces engorrosos, hay que hacer pruebas muy sofisticadas que no están al alcance de las instituciones y de los pacientes. Entonces, en aras de que esto no se disemine y se controle, ¿no? Se ha establecido lo que es el manejo sindrómico, y el que están ustedes obligados a conocer. Entonces, el manejo sindrómico que busca desarrollar un diagnóstico adecuado en una primera consulta, aunque no se cuente con una confirmación etiológica en ese momento. Toda vez que muchas veces es complicado lograr que el paciente regrese a un control posterior, y eso lo van a ver en la práctica cuando lo ejercen. También tiene que ver con brindar un tratamiento rápido y oportuno, idealmente con esquemas de dosis únicas, generalmente en la medida posible, ¿no? Y cuya eficacia pues, puede ser igual o mayor al 95% en estos pacientes. ¿Y por qué digo que tiene que ser generalmente de dosis única? Porque es un poco difícil a veces que depende si ir a tratamientos largos, ¿no? Hay tratamientos que a veces duran 3 semanas. Entonces, imagínense, pacientes a veces son indisciplinados y no lo van a cumplir. Entonces, de preferencia, buscar tratamientos con dosis única. Y ofrecerle información sobre las 4C, ¿no? Que se traducen como, o sea, lo que hay que informarle al paciente. Uno, darle la consejería para el cambio de conductas, de comportamientos de menor riesgo, ¿no? Y esto se ve sobre todo en gente joven, ¿no? Hace adolescentes que tienen relaciones sin protección, se embriagan y entran con cualquiera, y esa persona con la que tienen relaciones puede tener un sinfín de enfermedades. Entonces, esa conducta tiene que cambiar, eso hay que explicarle y aconsejarle al paciente. El cumplimiento del tratamiento, ¿no? Que tiene que ser bastante disciplinado si es que no quiere que esas enfermedades le traigan consecuencias posteriores. Los contactos, ¿no? Es decir, dónde lo contrajo, con qué tipo de personas que tiene que evitar, ¿no? Y si tiene, digamos, ya una pareja, pues también eso tiene que quedar claro para que el tratamiento sea también a su pareja. Y lo otro, la cuarta, sé que tiene con condones o preservativos en lo que se refiere a la prevención, ¿no? Explicarle que si no puede evitar a veces estas conductas, al menos que se proteja, pues para que no pueda aparecer estas enfermedades. Entonces hablamos de consejería, cumplimiento, contactos y condones como prevención. Comenzaremos entonces por el primer grupo de enfermedades, que es el síndrome de descarga uretral. Frecuentemente este síndrome cursa con disuria, que es ardor para orinar por irritación de la uretra, presencia o no de eritemas, enrojecimiento en el meato uretral, y generalmente pueden producir algún tipo de secreción por el meato uretral, ¿no? Los agentes etiológicos más comunes son la clamidia, Trachomatis, la Neisseria gonorrhoeae, el Mycoplasma genitalium, la Trichomona vaginalis, por lo que se recomienda pues, un tratamiento a veces combinado hasta con 3 antibióticos, con la idea de cubrir todas las posibilidades diagnósticas, ¿no? Para que no se quede ninguna por ahí. Hablaremos de la gonorrea, ¿no? Que produce la uretritis gonocócica, ¿no? O blenorragia, también conocida en algunos textos. Es el agente causal, en este caso la bacteria Neisseria gonorrhoeae o gonococo, que se transmite a través de las relaciones sexuales, ya sea por vía oral, anal o vaginal. Y los síntomas en el varón: aparece una secreción uretral mucosa, blanquecina generalmente o clara a veces, o purulenta, ¿no? Gruesa, amarillenta, que se acompaña de disuria, ¿no? O sea, ardor para orinar. Y el periodo de incubación generalmente es entre 2 y 5 días después de haber tenido una relación sexual. Entonces puede fluctuar en algunos casos más raros hasta 30 días después en algunos varones, ¿no? Pero lo usual es entre 2 a 5 días de haber tenido un contacto sexual de riesgo. Luego también hay que comentar sobre la clamidiasis. Ya la clamidia es un tipo de uretritis, pero no gonocócica, es el otro grupo. Y es producida pues por una bacteria intracelular que es la Clamidia trachomatis,
Y las primeras manifestaciones de los síntomas pueden presentarse entre 1 a 3 semanas. Esto todavía demora un poco más luego del contagio. Sin embargo, en la mayoría de los casos puede cursar de manera asintomática, y este es lo peligroso, ¿no? Se puede transmitir a través de relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral. Puede haber sensación de ardor al orinar cuando son sintomáticos, como una disuria, y puede cursar con una descarga uretral mucosa, ¿no? Como un moco, como una secreción, como si fuera la lubricación propia de un periodo de excitación del paciente, ¿no? Así nomás se manifiesta la descarga. Otros síntomas que pueden aparecer en estos pacientes son dolor durante las relaciones sexuales, fiebre, dolor o picazón, sangrado, secreción de la mucosidad del recto, una proctitis anal. Y en el contacto con sexo oral pueden aparecer úlceras en la boca, ¿no? Como ven estas imágenes que están aquí al costado. Estas descargas, este signo de descarga uretral, el tratamiento manejo sindrómico, dada la frecuencia de la lesiones por gonorrea y clamidia, debe cubrir esos dos espectros, ¿no? Y en estos pacientes se recomienda pues, dar tratamiento para ambas etiologías, ¿no? Por lo cual se le debe advertir al paciente que no tenga relaciones sexuales o use un condón en el extremo del caso, al menos una semana después del tratamiento, porque si no, esto no va a permitir, uno, que también sea efectivo y que este individuo pues sea ir contagiando a otras personas, ¿no? Entonces se va a considerar el ciprofloxacino de 500 miligramos bioral en dosis única y la acitromicina, ¿no? 1 gramo bioral en dosis única. La acitromicina puede venir de 500, 1 gramo, este viene de 500 miligramos, entonces le tiene que dar 2 tabletas una sola vez, ¿no? Una de cipro y 2 de acitromicina. Y con eso estaríamos cubriendo el espectro. Ahora, ¿qué sucede cuando el tratamiento que le han dado inicialmente con el ciprofloxacino y la acitromicina no le hace efecto? O sea, el paciente viene con una uretritis recurrente y persistente. Entonces, si el paciente cumplió con el tratamiento y no se expuso a una pareja sexual que no haya sido tratada, entonces conviene hacer el examen directo con suero salino para buscar otro agente etiológico que no sea cubierto por el primero. En este caso, las tricomonas vaginales, que son protozoarios, ¿no? No bacterias como los anteriores. Si el examen es positivo, ¿no? A este examen directo, entonces hay que tratar además con metronidazol. Y la dosis es de 2 gramos bioral en dosis única. El metronidazol viene de 500 miligramos, así que el paciente debe tomar 4 tabletas una sola vez y las 4 tabletas juntas. No sería suficiente. Ahora, avanzando, vamos a ver el otro síndrome, que es el síndrome de úlcera genital. Entonces, el síndrome de úlcera genital comprende aquellas infecciones que se manifiestan con lesiones genitales ulcerativas, o sea, como heridas, erosivas, pustulares o vesiculares, que pueden ir acompañadas o no de linfadenopatía, ¿no? Es decir, ganglios a nivel, puede ser inguinales, por ejemplo. Y todos estos pacientes que tienen una herida, una úlcera genital, deben recibir tratamiento para 2 entidades, para sífilis y para chancroide al mismo tiempo, dado que son las etiologías curables más frecuentes, al menos en nuestro medio. Entonces, hablaremos primero como entidad individual de la sífilis, ¿no? Entonces, vamos a ver que la sífilis es producida por una espiroqueta, que es el treponema pálido. Las vías de transmisión pueden ser a través de la piel, mucosas y también transplacentaria de la madre al bebé. Y se transmite pues, por relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, por un beso húmedo si se da a una persona que presenta una lesión sifilítica en los labios o en la mucosa de la boca, o por transfusión cuando el donante tiene la enfermedad, ¿no? A través del embarazo, también puede ser cuando el bebé está en el útero. Toda esta bacteria causa la infección al penetrar en la piel o en las membranas mucosas rotas, por lo general a nivel de genital, ¿no? Acá es una típica úlcera genital. ¿Cuáles son los signos de la sífilis? En el hombre, la primera señal de la sífilis puede aparecer como una úlcera, una herida ovalada, ven acá, sobre el pene, ¿no? Lo que se conoce como un chancro duro. Vamos a ver la diferencia del que vamos a ver después, pero ¿qué característica tiene? Que es indolor. O sea, el paciente viene con una herida en el pene que le ha salido recién,
ven ustedes la úlcera, pero que manifiesta que no le molesta, no le duele, pero le llama la atención porque, ¿no? Tiene un aspecto no muy, digamos, adecuado. Entonces el paciente va a consultar por esa razón, ¿no? La úlcera indolora. A veces las úlceras pueden pasar desapercibidas, como no son dolorosas, usualmente desaparecen espontáneamente después de 3 a 6 semanas. Hay algunos pacientes pues que no van a consultar a la primera vez, ¿no? Van a esperar, que no tienen tiempo, que se pasa, y a veces en ese tiempo que no van a un médico, desaparece la úlcera espontáneamente y el paciente piensa que ahí quedó todo. Sin embargo, veremos después que no es así. En las mujeres, el chancro sifilítico suele presentarse a nivel del perineo, miren acá, dentro de los labios menores, y en el varón el chancro sifilítico usualmente se presenta en el pene, ¿no? Este chancro es una ulceración con tendencia a extenderse y destruir los tejidos vecinos, es de origen venéreo, generalmente sifilítico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la sífilis? Después de muchos años, si un paciente infectado con sífilis no recibe tratamiento, viene el tema cuando les digo que desaparece espontáneamente, puede presentar problemas en el cerebro, en la médula espinal, ¿no? Sobre todo en esos pacientes que no se trataron oportunamente y que pasaron así desapercibidos. La sífilis también puede comprometer el corazón y otros órganos. Sin embargo, algunas personas con sífilis pueden no tener ningún síntoma de infección, eso es lo más complicado del problema, ¿no? Y en otras personas los signos y síntomas pueden ser muy leves y pasar desapercibidos también. Entonces eso hay que tener cuidado a la hora de evaluar a un paciente que tenga una secuela. Pero incluso aún si no presenta signos o los síntomas o los mismos desaparecen por su propia cuenta, los gérmenes, sin embargo, pueden continuar vivos. Eso es el problema y lo cual preocupa, ¿no? Pudiendo causar problemas de salud graves muchos años después, cuando la sífilis queda en un estadio de latencia, es decir, sífilis latente. Entonces, para hacer un diagnóstico, vamos a tener que pedir al paciente las pruebas serológicas. Lo que tenemos a la mano como primera alternativa son las pruebas no treponémicas, a diferencia de las treponémicas, como el BDRL o el RPR, que es lo que se pide con mayor frecuencia al principio. Y esto detectan anticuerpos no específicos, ¿no? Y estas pruebas son positivas después de los 4 a 7 días de la aparición del chancro. Y son siempre positivas también en la sífilis secundaria. En el periodo de latencia son negativas, ahí viene el problema, y esto complica el diagnóstico. Y se hacen de nuevo positivas solo en el 70% de los casos de la sífilis terciaria. Existen también falsos positivos, por eso un segundo resultado positivo siempre requiere ser confirmado. ¿Y qué vamos a pedir? Una prueba, una segunda prueba que es la tipo treponémica. ¿Me copian, Arnold? Sí, doctor. Bueno. Entonces le digo que estas pruebas no treponémicas deben ser confirmadas por una segunda prueba treponémica. Y entre las pruebas treponémicas tenemos el FTA, que detectan anticuerpos específicos contra la bacteria que produce la sífilis. Y se utilizan pues para confirmar la positividad de una prueba no treponémica. Una vez que se hace positivo, permanece así de por vida, incluso después del tratamiento, salvo algunos casos de sífilis tratada de forma muy precoz, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta ese detalle. ¿Cuál es la evolución de estos pacientes? El periodo de incubación generalmente dura 3 semanas y la sífilis primaria aparece unas 3 semanas después de la aparición del chancro duro, o sea, de la úlcera. Esta lesión aparece en cualquier sitio expuesto al contacto, más frecuentemente el glande o el prepucio, y a veces puede pasar inadvertida, ¿no? Luego hay un discreto aumento de volumen de los ganglios inguinales, adenopatías inguinales, en el cuadro primario. Recuerden, unas 3 semanas después de la aparición del chancro. En la sífilis secundaria ya acá van a pasar por lo menos 9 semanas después del contacto, o sea, más de 2 meses. Y en la sífilis terciaria, generalmente después de 3 a 15 años, imagínense, de una infección primaria. Y van a aparecer síntomas ya de daño más severo a nivel de cerebro, sistema nervioso, corazón o huesos. Entonces, en una etapa primaria ven la lesión, ¿no? 3 a 90 días por la exposición, dice aquí. En la etapa 2 ya hay un sarpullido en todo el cuerpo, por ejemplo, 4 a 10 semanas después de la infección inicial. Y en la etapa 3, 3 a 15 años después de la infección inicial, que afecta órganos como cerebro, corazón, que habíamos mencionado. Entonces,
Las etapas ya, digamos, haciendo un consenso, porque sobre esto hay mucha variación, pero haciendo un consenso, se considera la sífilis precoz o temprana, ¿no? Que es la enfermedad dentro del primero o segundo año, y comprende los periodos primario, secundario y latente precoz. Hasta ahí se habla que no es una sífilis precoz o temprana, ¿no? Miren, primero hasta el segundo año de evolución. La sífilis tardía, que ya se considera, a diferencia de la primera, que es netamente infecciosa, esta ya es no infecciosa, ocurre después de este tiempo, ¿no? Y abarca los periodos de la latencia tardía, la sífilis cardiovascular y la neurosífilis, que generalmente siempre es una sífilis de tipo terciaria. Sobre eso también le van a preguntar mucho en el examen del ENAM, que es aquí a nivel nacional. El 2008 preguntaron, varón de 30 años de edad con múltiples parejas sexuales, acude con 10 días de enfermedad, presentando una úlcera única en el glande, limpia, indolora y de bordes elevados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esas eran las alternativas que les ofrecían. Varón de 30 años, múltiples parejas sexuales, o sea, promiscuo, 10 días de enfermedad, úlcera única, indolora. ¿Cuál es el diagnóstico, chicos? Sífilis. Sífilis. Sífilis, pero obviamente. Bueno, pero fue la otra pregunta. La segunda pregunta decía sobre lo mismo, ¿no? Varón de 30 años, acude por genital en glande de evolución, lo mismo antes de pareja sexual, promiscuo, y acá tenía ya un BDRL reactivo en 2 diluciones, ¿no? Y la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es el examen ya a nivel de laboratorio que confirme el diagnóstico después de un BDRL reactivo? Bueno, PTA. ¿cuál sería la respuesta correcta? El La FT. Es una CFTA. prueba treponémica, ¿no? Porque la primera es no treponémica, es inespecífica. Eso hay que recordar. Bueno, hasta ahí la primera parte de EPS. Vamos a hacer un break, ¿no? Para ir a la segunda parte. No sé si es el momento, ¿habría alguna pregunta sobre lo que hemos comentado? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor, una Funciones pregunta. EPS. ¿Y el tratamiento para chancro y de duro y chancro? Hemos dicho que vamos a ver 2 tipos de problemas, ¿no? Estamos viendo el primero, que es el chancro duro sifilítico indoloro. Luego veremos el otro, el que sí es un chancro doloroso, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la segunda parte. Estamos viendo la primera parte que corresponde a la sífilis. Y ahí vamos a lo que es el tratamiento, lo vamos a ver ya en la segunda parte, ¿no? Que es lo que vamos a administrar. Es un tratamiento sindrómico, les he dicho, ¿no? Para evitar que se nos pase, ¿no? Les he presentado la teoría de la primera parte. En la segunda parte vamos a complementar. Estamos viendo los agrupados en síndrome. Entonces, hemos dado solo la primera Doctor, parte. una Dime. pregunta. No es específica del tratamiento porque eso lo vamos a ver todavía, pero en el caso de que un paciente haya presentado positividad para la prueba no treponémica, ¿de frente ya puede empezar el tratamiento o sí es necesario hacerle una prueba no treponémica? Más bien treponémica. Por ejemplo, si Según le lo que, sale el BDRL positivo, ¿ya puedo claro, como darle tratamiento o tengo que según lo confirmar con que, otro? a ver, yo te pregunto a ti misma, Laisa, según lo que expuse en la primera parte, les dije que los pacientes a veces vienen a una y luego no los ves más. Entonces, ¿qué piensas? ¿Tú qué harías tú si tuvieras un paciente que viene así con una úlcera genital y tiene un BDRL positivo? ¿Le das o no le das tratamiento? ¿Cuál Le es tu- doy, pero entonces no tendría tanto sentido como que la otra prueba. Por eso te digo, o sea, frente a la oportunidad que tienes y para que esto no se disemine, le puedes dar un tratamiento empírico al principio, ¿no? Y de todas maneras le pide la confirmación. Si el paciente regresa y te confirma, bacán. Si no vuelve, al menos ya cubriste esa posibilidad que tenga una sífilis para que no la transmita a otras personas, ¿no? Entonces quiero que se entienda ese mensaje, ¿no? Por eso
Decía en la primera parte que en la medida de lo posible a la primera Sí, consulta sí. deberíamos de tratarlo. Pero obviamente, si vemos ya académicamente, pensando que un paciente va a ser disciplinado en seguir las recomendaciones que tú le das, pues tendríamos que esperar todavía un efecto de absorción, ¿no? Pero yo optaría por lo primero, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, si hay una pregunta después, la pueden volver a hacer de los dos primeros temas. Vamos a pasar un rato el break y de ahí continuamos con la segunda parte, ¿sí? Ok, doctor. Está bien, doc. Bueno, vamos a continuar, chicos. Arno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Doctor, Sí, sí, lo doctor, escuchamos. escuchamos. Ya, vamos a ver ahora la segunda parte de lo que es ETS y lo que correspondería a la cuarta hora lo vamos a ver ya en la siguiente vez que nos toque la clase, porque ahí está concentrado dos clases ya de tema netamente lo que es infecciones prostáticas, ¿no? Así que si le doy ahora no tendría sentido. Vamos a terminar en esta clase la sesión de esta mañana y de ahí ya dejar lo otro para la siguiente sesión. Bueno, entonces vamos a hablar de la enfermedad de transmisión sexual en el varón, ya, la segunda parte de lo que ya vimos al principio. Entonces vamos a hablar acá la otra, digamos, habíamos hablado primero de la sífilis como chancro duro, indoloro. Ahora vamos a hablar del chancroide, que entra ya como una especie de chancro blando, que como vemos, este sí es doloroso. Entonces, el chancroide es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria, Bacillus negativo llamado Haemophilus ducreyi. Es una lesión, genital en forma de úlcera, ¿no?
que empieza a mostrarse entre los 3 y 14 días después del contagio. Tienden a ser muy dolorosas y molestas, ¿no? Entonces recuerden, a diferencia de la anterior, estas sí son dolorosas y son molestas. Es una enfermedad pues, que afecta en mayor medida a los hombres, aunque también las mujeres pueden ser portadoras de la bacteria, ¿no? Pero quien hace la manejo clínica es el varón generalmente. ¿Cuáles son los síntomas de chancro blando blanco? Los síntomas del chancro se evidencian como una úlcera inflamada con bordes irregulares sobre los genitales, que se conoce como chancro blando, y es doloroso, ¿no? A diferencia del chancro sifilítico, chancro duro, que es indoloro, ¿no? Siempre noten la diferencia. La úlcera genital puede variar en tamaño, desde ser muy pequeña, como unos 3 milímetros, hasta tener 5 centímetros de diámetro, ¿no? Puede sangrar fácilmente si se golpea o se rasca, y puede presentar concomitantemente pues, crecimiento de los ganglios inguinales y las zonas aledañas, o sea, las adenopatías. Las formas de presentación, en el hombre el chancro se puede evidenciar como una úlcera en el interior del prepucio, ¿no? De la tela que cubre el glande, y a nivel también del frenillo del pene, ¿no? O sobre la piel del pene, como ven acá. Y en los hombres que no son circuncidados puede a veces fistulizarse, ¿no? Es decir, y aparecen unas cicatrices a nivel del prepucio a consecuencia de estas lesiones. Con respecto al tratamiento manejo sindrómico de este tipo de patologías, todos los pacientes que tienen una úlcera genital, en general, estamos hablando del grupo anterior, ¿no? Que era la sífilis, y de la hora del actual que es el chancroide, debe haber tratamiento para ambos casos, ¿no? Por eso les digo, al mismo tiempo, dado que son de transmisión sexual de una causa curable y son de las más frecuentes en nuestro medio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esquema que se recomienda? Siempre antes de dar penicilina, preguntar al paciente si es alérgico, ¿no? En pacientes que no son alérgicos, la primera G benzatínica de 2.4 millones de unidades vía intramuscular como dosis única. Esta presión generalmente viene como 1.200.000, así que hay que poner, a veces se pone una en cada nalga y suma 2.4 millones de unidades, y si hay de esa presentación 2.4 millones, una sola, bueno. Y aparte del inyectable, hay que dar también el ciprofloxacino a razón de un comprimido de 500 miligramos en dosis única, ¿no? Con este esquema estamos cubriendo el tratamiento como manejo sindrómico en pacientes que no son alérgicos a penicilina. Cuando las úlceras, a pesar de esto, o vuelven a aparecer y se hacen crónicas, entonces ya tenemos que pensar en que inicialmente la causa que hemos pensado pues no es la que debe ser la que está originando el problema. Entonces tenemos que considerar reinfecciones. Lo otro también es que el paciente se cura, pero vuelve a tener relaciones con una pareja que no hay tratamiento y se vuelve a infectar. También hay que pensar eso, ¿eh? O hacer el diagnóstico diferencial con el herpes genital, ¿no? Cuando son úlceras recurrentes. Cuando son úlceras ya crónicas, es una úlcera con un tiempo de enfermedad mayor a un mes y que no se dio con tratamiento sindrómico, penicilina más quinolona, ciprofloxacina. En estos casos se debe descartar el granuloma inguinal o donovanosis, ¿no? Que son ya ETS un poco más complejas y no tan frecuentes. Entonces, hablemos también de ellas, ¿no? Por ejemplo, la donovanosis, o conocida como granuloma inguinal. La donovanosis es causada por la Klebsiella granulomatis, que se encuentra con más frecuencia en áreas tropicales y subtropicales, ¿no? Como el sudeste de la India, Guyana y Nueva Guinea, y son problemas casi endémicos. Y se produce principalmente por contacto sexual, que puede ser vaginal o anal, y en muy raras ocasiones por sexo oral. Los hombres resultan afectados con una frecuencia mayor al doble que de las mujeres, y la mayoría de las infecciones se presentan en personas que bordean entre los 20 y 40 años de edad. Las donovanosis pueden tener hasta dos tipos o dos formas de presentación. Uno es la úlcerogranulomatosa, que generalmente es la más común, y que es pues una lesión exuberante, ¿no? Puede ser única o también múltiple, ¿no? Miren, es bien ulcerativa, roja, con tendencia al sangrado, ¿no? Y la otra forma es la forma hipertrófica o verrucosa,
ya que son úlceras o pápulas con borde hipertrófico e irregular, a veces completamente seco, y que da una apariencia a veces de una nuez, dicen. Entonces, son dos tipos, ¿no? La úlcera granulomatosa, que es más exuberante, y la hipertrófico verrucosa, que es un poco menos llamativa. ¿Qué pruebas y exámenes hay que hacerle a estos pacientes, no? Usualmente se pudiera hacer un cultivo de muestra de tejido, ¿no? Y acá viene el tema que le decía del manejo sindrómico de inicio, ¿no? Es difícil de hacer y no está disponible de manera rutinaria este examen. O hacer una biopsia, un raspado de la lesión. Entonces, los exámenes de laboratorio están disponibles solamente con fines de investigación. O sea, esto usualmente es difícil hacerlo, ¿no? Pero les digo para que ustedes académicamente lo sepan y que cuando hacen un trabajo de investigación se debería hacer. El tratamiento para la donovanosis, ¿no? Entonces, acá hay que sospechar en caso de una úlcera crónica que no se dio con tratamiento sindrómico, desde cuando le dieron ustedes la penicilina más el ciprofloxacino, y en estos casos hay que usar la doxiciclina, ¿no? La doxiciclina se da a razón de 100 miligramos cada 12 horas por vía oral, o sea, 2 veces al día. Si en 14 días hay una mejoría clínica de estos pacientes, se puede continuar el tratamiento hasta que curen las lesiones totalmente. Sin embargo, si no hay mejoría hasta 2 semanas, hay que considerar en hacer una biopsia. Entonces, hay lesiones que a veces pueden parecer de tipo venéreas, pero en el fondo ya son a veces problemas de tipo, digamos, tumoral, canceroso inclusive, ¿no? Luego mencionaremos algo del flujo vaginal, que no lo vamos a ver porque es un tema ginecológico, pero saber de que los síntomas vaginales son el motivo de consulta más frecuente en ginecología. Y el tratamiento para el flujo de censo vaginal debe incluir un medicamento activo para vaginosis bacteriana y para tricomoniasis, que son las causas más frecuentes de la vaginitis. Es por ello que se recomienda el tratamiento con metronidazol, ¿no? Además, cuando hay mucha aplicación, mucho prurito, es posible que también haya cándida, pues debe adicionar el clotrimazol, ¿no? En este tipo de pacientes. La tricomoniasis en el varón, que es lo que nosotros vemos, muchas veces también puede presentarse, al igual que dar un cuadro de infección de glande con una balanitis candidiásica. Usualmente el varón acude a la consulta urológica referido por el ginecólogo al evidenciar un diagnóstico de vaginitis en su pareja sexual, muchas veces asintomático. Entonces, en estos casos hay que dar tratamiento con metronidazol a razón de 2 gramos, vía oral como dosis única, y un clotrimazol tópico, ¿no? Y a veces hay que agregar fluconazol, ¿no? A razón de 150 miligramos, es una vez a la semana, hay que usarlo por 4 semanas, ¿no? Entonces, este es un tratamiento ya complementario frente a casos que no mejoren con un tratamiento inicial. Hay que pensar en estas alternativas de patología. Luego comentaremos también el síndrome de dolor abdominal bajo, ¿no? Que se refiere generalmente pues, ya a temas más relacionados con la pareja, con la mujer, ¿no? A infección en los órganos internos de la mujer, como es el útero, trompas, ovarios y peritoneo, y que son causadas pues, por bacterias que ascienden desde la vagina y el cervix y que se conoce como enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, la enfermedad pélvica inflamatoria es muy seria, puede causar peritonitis, abscesos intraabdominales, sepsis y hasta la muerte si no se trata. Y estas enfermedades pélvicas inflamatorias pueden ser causadas, mira, por la gonorrea, la clamidia, por el sobrecrecimiento de algunas bacterias de tipo anaeróbicas, o frecuentemente pueden ser una asociación de varios gérmenes, que es una causa polimicrobiana. Luego también hacer mención de un cuadro que es menos frecuente, pero que está también agrupado en tratamiento sindrómico, como el síndrome de Bowen inguinal. Entonces, este síndrome de Bowen inguinal se define como el crecimiento doloroso y fluctuante de los ganglios linfáticos a nivel inguinal, sobre todo, acompañado de cambios inflamatorios en la piel suprayacente. Este síndrome es producido principalmente por el linforenoma venéreo y por el chancroide. Realmente es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa esto? De que una vez que las causas más frecuentes son descartadas, recién hay que pensar en esta patología. No hay que confundir este síndrome, ¿no? Con una linfadenopatía inguinal. O sea, puede haber un crecimiento ganglionar, inflamatorio, pero no confundir que eso es un bubón, ¿no? Entonces, la cual puede deberse pues, a lesiones, cuando hay lesiones localizadas en la región genital, pueden aparecer estas linfadenopatías. Entonces, hay que hacer un diagnóstico diferencial del bubón inguinal con una linfadenopatía inguinal común y corriente. Entonces, cuando hablamos de estas
linfoadenopatías, tenemos que hablar de un problema que es el linfogranuloma venéreo, también conocida como enfermedad de Durán, Nicolás Fabre, linfogranuloma inguinal o linfopatía venérea. Este linfogranuloma venéreo es una infección crónica prolongada del sistema linfático, causada por 3 subtipos diferentes de la bacteria Chlamydia trachomatis, que se disemina a través del contacto sexual. Afecta generalmente a las glándulas de la linfa en el área genital, y un individuo pues, puede transmitir esta enfermedad mientras haya lesiones activas presentes en su cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas y signos del linfogranuloma venéreo? Vamos a ver que el primer signo puede ser la aparición de un grano, una lesión pequeña, sin dolor, que ocurre en el pene o la vagina. Puede pasar a veces desapercibido. Sin embargo, la extensión de la enfermedad puede incluir los ganglios inflamados y el edema linfático que pueden drenar y sangrar, ¿no? Entonces, además puede haber pus o sangre en el recto, sangre en las heces, tumefacción y enrojecimiento de la piel en el área inguinal, y ganglios linfáticos inguinales inflamados en uno o ambos lados. Además, también podría afectar también los ganglios linfáticos alrededor del recto, que es un poco más raro, pero que también pueden ser afectados. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento del linfogranuloma venéreo tiene que ver con el manejo sindrómico. Entonces, nuevamente, decimos que el tratamiento sindrómico, la primera lesión puede aparecer a partir de 3 a 30 días después de una exposición. Este linfogranuloma venéreo es más frecuente en los varones, lo dijimos que en las mujeres, y el primer factor de riesgo muchas veces son pacientes VIH positivos, ¿no? Y ahí la complejidad del tratamiento y el diagnóstico. En ausencia de una úlcera genital debería emplearse el flujograma del bubón inguinal y tratar según lo indicado. Entonces, si durante el examen físico se demuestra que hay una úlcera genital, primero deberá emplearse el flujograma de úlcera genital. Cuando este no responde, y hay que pensar, ¿no?, en hacer un manejo sindrómico en un linfogranuloma venéreo, ¿no? Y hay que dar doxiciclina, ¿no?, a razón de 100 miligramos por vía oral cada 12 horas por 21 días. Siempre que hacemos la doxiciclina, el tratamiento es un poco extenso, por lo menos 3 semanas, ¿no?, a razón de 100 miligramos cada 12 horas. Luego, hay que comentar también algo que es más frecuente en nuestro medio, que es el herpes genital, ¿no? Entonces, el herpes genital afecta la piel o las membranas mucosas de los genitales. Este virus se transmite de una persona a otra durante el contacto sexual. Hay 2 tipos de virus del herpes simple. Tenemos el tipo 1 y el tipo 2. El herpes de tipo 1 con frecuencia afecta la boca y los labios y causa úlceras bucales o ampollas febriles. Sin embargo, también se puede transmitir de la boca a los genitales cuando una persona infectada le practica sexo oral a otra, ¿no? Y el tipo de herpes tipo 2 casi siempre causa el herpes genital. Afecta la piel y el prepucio y se puede transmitir a través del contacto con la piel o a través de líquidos, secreciones orales o genitales, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros vemos una lesión de tipo herpética a nivel de la boca o los labios, podemos decir que el probable causante sea el virus herpes del tipo 1. Y cuando estamos frente a lesiones que aparecen solamente a nivel de genitales, pene o vagina, hay que pensar en que el agente etiológico debe ser un herpes viral de tipo 2. Pero, como les digo, a veces cuando con la práctica del sexo oral pueden haber pues herpes en boca y labios de tipo 2, ¿no?, y viceversa. El herpes genital viene a ser la infección que se produce cuando su piel o vagina, pene o boca entran en contacto con alguien que tiene herpes. Hay más probabilidades de contraer el herpes si toca la piel de alguien que tenga en el momento ampollas, una erupción o úlceras asociadas al herpes. Sin embargo, el virus se puede diseminar incluso cuando no hay ninguna úlcera, en otros síntomas presentes también, ¿no? Miren lo complejo de esta enfermedad. Y en algunos casos es posible que no se sepa si está infectado o no, porque nunca ha hecho manifestaciones clínicas. Es una enfermedad de transmisión sexual frecuente. No tiene cura, recuerden, es un grupo de enfermedades incurables. El paciente, una vez que lo tiene, lo va a arrastrar toda su vida.
Y el herpes oral se relaciona claramente con el tipo 1 del virus del herpes y el herpes genital con el tipo 2. El periodo de incubación generalmente va de 2 a 7 días y el ser humano pues es el único reservorio para este tipo de infección, ¿no? Entonces acá vemos una lesión típica de herpes oral de tipo 1. Acá en nuestro medio generalmente a veces se le conoce como el beso de la araña, ¿no? Sale una lesión en la comisura labial y dicen, oye, te ha picado una araña. No es que la araña, es el virus de herpes de tipo 1. O sea, aparece entre la mucosa y la piel. Y el herpes genital, obviamente, a nivel de prepucio y a nivel de labios menores en vagina. Las manifestaciones clínicas del herpes tienen que ver con que aparece un dolor o picazón. O sea, no es a veces solo la picazón, sino es un picazón combinada con dolor, porque es una infección viral. Y aparecen protuberancias rojas pequeñas o ampollas blancas diminutas, ¿no? Generalmente como ampollitas que pueden aparecer unos días o una semana después de la infección. Estas ampollitas generalmente se rompen y se van a ulcerar, ¿no? Supuran o sangran y estas úlceras ya pueden provocar dolor al orinar. Y generalmente después de la ulceración se van a generar costras, ¿no? Entonces cuando ya las úlceras se curan, ¿no? Esa es más o menos la evolución y se puede autolimitar, ¿no? Entonces depende en qué momento la enfermedad nosotros, el paciente consulta con nosotros, ¿no? Acá, por ejemplo, está en la forma todavía inicial, ¿no? Donde se producen las ampollitas. Y acá ya está en la forma ulcerada, ¿no? Cuando ya se reventaron las ampollas y quedan como heridas. Antes de la aparición de las heriditas de las úlceras genitales, los pacientes pueden tener una sensación de ligero hormigueo. Cuando el paciente ya tiene crónicamente esto, ya le va a avisar, ¿no? Y ya comienza la piel a hormiguear, o puede haber dolores a nivel de piernas, caderas y nalgas como pródromos, ¿no? Que es una indicación de que va a aparecer esta lesión, ¿no? Miren, este es un paciente que vi en el hospital, acá en Huaycán, y tenía las lesiones, miren, a nivel de la zona básica del pene, ya con el escroto, ¿no? Lo agarramos en el periodo inicial cuando se están formando recién las ampollas. Luego estas se rompen, pasan a hacerse úlceras y ahí pues se costrifican. Esto ya es a nivel de vagina, ¿no? Pero esto es lo que yo veo a mis pacientes a diario en el hospital. El diagnóstico generalmente es clínico, puede ser poco sensible en específico, pero existen pruebas de laboratorio que hay que solicitar al paciente, ¿no? Entonces se pueden hacer exámenes en las úlceras o ampollas cutáneas para el herpes. Los exámenes incluyen el cultivo del líquido de una ampolla o úlcera abierta. Esta prueba puede dar un resultado positivo para el virus del herpes simple y es más útil durante el primer brote. La segunda es la reacción en cadena de polimerasa o RCP realizada en el líquido de una ampolla. Este es el examen más preciso para determinar si el virus del herpes está presente en la ampolla o no. Y en tercer lugar, y lo que se hace con mayor frecuencia en la práctica, son los exámenes de sangre, ¿no? Lo que se analiza los niveles de anticuerpos, IgM o IgG contra el virus. Entonces se puede identificar si una persona está infectada con este virus. Un resultado positivo en una persona que nunca ha tenido un brote indicaría que ha estado expuesta al virus en el momento de su vida. O sea, no ha hecho la enfermedad, digamos, de manera florida, pero ya está infectado, ¿no? O sea, no necesariamente alguien con herpes va a ser alguien que haya tenido un brote. Puede que solamente sea cero posibilidad, digamos, tenga digamos, los indicadores en su sangre anticuerpos que nos indican que ya se expuso al virus, aunque todavía no lo hizo como una manifestación clínica. Con respecto al tratamiento, ¿no? Hay que entender y tener claro que esta enfermedad no tiene curación, o sea, no se va a eliminar el virus de su cuerpo, no lo va a matar tampoco, pero hay que saber que va a estar ahí siempre. Y los medicamentos antivirales como el aciclovir, el valaciclovir o fanciclovir y otros medicamentos pueden aliviar el dolor y la molestia, además de contribuir a que el brote desaparezca más rápidamente. O sea, si un brote dura entre, digamos, 10 a 14 días, con un tratamiento puede disminuirse a 7 a 5 días, ¿no? Y también van a reducir la frecuencia de los brotes. Cuando a veces estos brotes se hacen muy continuos, se pone un tratamiento supresivo. Entonces el paciente tiende a espaciar sus brotes. Entonces, ¿cómo se dosifica el aciclovir, que es lo que tenemos a la mano, con mayor frecuencia? Sea razón inicial, se recomendaba 200 miligramos cada 4 horas, vía oral por 7 a 10 días. Tomar un medicamento cada 4
horas implica tomar un medicamento 5 veces al día. Si un paciente con la justa a veces toma 2 veces al día, pedirle que tome 5 veces al día, lo tomará el primer día y de ahí comienzan los problemas, ¿no? Por eso que también se recomienda mejor asociar la dosis. En vez de dar 200, damos 400 miligramos, pero cada 8 horas, ¿no? Que es un poco más real para que el paciente lo pueda cumplir y siempre por 7 a 10 días. Sobre esto, preguntan mucho acá en el ENAM, en el examen que hacen a nivel nacional. El 2008 preguntaron, varón de 20 años de edad nota lesiones eritematosas, pruriginosas y dolorosas en región escrotal. Antecedentes de relaciones sexuales, dice, hace 5 días. Examen clínico, presencia de vesículas y úlceras eritematosas en bolsa escrotal. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Paciente 20 años, lesiones eritematosas y dolorosas, recuerden esto, ¿no? Y el antecedente debe tener contacto de hace 5 días y presenta vesículas y úlceras. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico, chicos? La C. La C específica. Perdón, de tipo 2, inicialmente porque está en el escroto. Si fuera, dirían en la mucosa labial, tendrían que decir de tipo 1, ¿no? Eso es una presunción. Bueno, recordar siempre, y esto les digo porque a veces tenemos la costumbre de saludarnos, sobre todo con las chicas dándole un besito en la mejilla. Hay que tener cuidado, ¿no? A veces cuando están lesiones en la mucosa, mejor evitar, sobre todo las chicas, estar dando besos a los compañeros, ¿no? Porque puede transmitir un herpes viral de tipo 1. Bueno, hasta ahí llegamos, chicos. Ahora quisiera saber si hay alguna pregunta ya en relación a esto y lo anterior que hemos conversado para poder finalizar la sesión de hoy. ¿Me escuchan, no, Arno? Sí, doctor, no, todo estuvo claro, pues. Bueno, le estoy dejando las clases ya, digamos, en PDF a su delegado, ¿no? Para que las tengan ahí, las revisen, ya las amplíen, ¿no? Base ya ustedes pueden revisar algo más, pero esta información que les dejo al menos es lo que deberían de tener claro para motivos de evaluación y también para motivos de ejercicio a nivel de su práctica clínica cuando les toque ya ejercer, ¿no? La verdad que me hubiese gustado que a mí me enseñaran así, ¿eh? Pero fatalmente a veces los sistemas educativos varían con el tiempo y bueno, pues yo le estoy hablando de la década de los 80, cuando yo me formé, las cosas eran distintas, ¿no? Pero bueno, en la práctica uno va aprendiendo cosas y yo le voy transmitiendo lo de mi práctica clínica, que veo que le va a servir a ustedes, ¿no? Esa es la idea. Y dejándoles la comidilla, porque a veces uno un poco difícil que esté tomando nota, pues no atención cuando antiguamente no era así, no te daba nada a ti en el examen, tenías que valerte solo de tus garabatos que has hecho en tu cuaderno, ¿no? Y nada más. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Arnold, No, ¿todo bien? excelente clase. Bueno, entonces Todo le bien, voy a doctor, dejar gracias. le voy a dejar las clases a su delegado para que las comparta. Y de aquí me parece que nos encontramos hasta un mes, creo, según el horario que he visto ahí. Pero bueno, espero que Dios nos acompañe y nos ayude siempre. Ok, chicos, nos vemos. Muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias, Doc. Chao. Saludos. Gracias, doc. Gracias.